Hoy en Literatura para Oír, Crónicas Agridulces, Karim Ghanem Maalouf, Barranquilla. Abogado y coequipero de la revista El Malpensante, la capacidad de observación del barranquillero Karim Ghanem Maalouf se pone a prueba en estas crónicas. Estas pertenecen a un viaje a El Cairo, pero ese que no visitan los turistas regulares y en rebaños, ese donde sí pasan cosas distintas a las de los oasis artificiales donde aquellos viajeros en docena se esconden. Matrimonios de una noche. La policía secreta llega a las 3 de la mañana. Apenas es mi tercera noche en El Cairo y aún lidio con los efectos del jet lag. Por puros reflejos, cuando timbran me asomo a través de la mirilla y sin ver nada o a nadie abro la puerta. Enfrente está un hombre de mi estatura, macizo, cuadrado. Mientras voy cayendo en cuenta de mi error, detrás de él aparecen las siluetas de otros 5 o 6 tipos vestidos de civil pero con un inconfundible porte militar. Antes de que pueda reaccionar me apartan de la puerta, entran al apartamento y mi perplejidad da paso al pánico. El primero se acerca, me habla en árabe. Me llega su aliento mezclado con un fuerte perfume. Al responderle, las palabras me salen enrarecidas por el miedo. Él me repite su pregunta una y otra vez, impacientándose mientras los otros se dispersan por el apartamento. De pronto me salen las codiciadas palabras, pero en inglés. No hablo árabe. Entonces suelta una risita incrédula y me grita: «¡Pasaporte!». Tiene un radio en la mano y una pistola al cinto. Me convenzo de que no son simples ladrones, lo cual solo empeora la situación. Comparto el apartamento con otras 6 personas. Está Mahmoud, el jordano que estudia negocios. Luba, la voluntariosa rusa que dejó su trabajo y su país decidida a conectarse con el mundo del cine egipcio. Gertrude y Esther, un par de alemanas que trabajan con la Cámara de Comercio. Simone, una francesa que se dedica a viajar por el mundo árabe y que siempre se anda comparando con el judío errante, antes vivió en Siria y dejó una guerra en aquel lugar. Y Tarek, el único egipcio, el amable físico-culturista que se acuesta con Simone. Escucho gritos, una mezcla de árabe e inglés. Las voces árabes hablan con un tono mesurado pero imperioso. Simón grita enloquecida. Se me ocurre que vienen por Tarek, tal vez es un espía. De pronto escucho los gritos de Simón atravesando el pasillo. Tras ella se acerca Tarek. Los tipos lo sostienen entre una maraña de brazos. Él sonríe, suena como si estuviera bromeando con ellos, luego hay un torbellino de disculpas a medias y tan rápido como pasa todo, se van. Unos minutos después sigo apretando mi pasaporte. Estamos sentados en la cocina. «¿Cómo entraron?», pregunta la rusa. Yo les abrí la puerta, respondo, y me siento irremediablemente estúpido. Los tipos tuvieron la decencia de tocar. Son los últimos días de julio de 2013. Los militares acaban de llevar a cabo un golpe de Estado y las barridas en busca de activistas y enemigos del nuevo gobierno están a la orden del día. El estado de shock va dando paso a la indignación. Barajamos las posibles razones que tendría la Mukhabarat, policía secreta estatal, para entrar a nuestro apartamento. Tarek rechaza una por una nuestras teorías. Al día siguiente, Simón recibe una llamada de nuestro arrendador. Le pide que se vayan, ella y su novio egipcio. Tarek, que hasta entonces vivía con nosotros de forma clandestina, me cuenta la razón del allanamiento. Creían que era un prostíbulo. Los vecinos veían a 3 hombres entrar en el edificio junto a 4 mujeres europeas. Sacaron conclusiones. La prostitución es ilegal en Egipto. También la convivencia entre hombres y mujeres egipcios que no estén casados. Recogidas sus cosas, Simón y Tarek firman una especie de contrato nupcial al día siguiente. Tienen que hacerlo si quieren encontrar un nuevo lugar donde puedan vivir juntos. Esta es mi primera experiencia con el matrimonio en El Cairo. El propietario de la casa tiene, según sus palabras, un acuerdo con las autoridades. Pueden hospedar extranjeros de ambos sexos, pero no egipcios o musulmanes. Esto es una especie de concesión a las costumbres occidentales y un tratamiento diferencial basado en intereses monetarios, cosa común en Egipto.
Se puede entender como una muestra de tolerancia o como la aceptación de la degradación del otro mientras los miembros de la comunidad no participen en ella. La Sharia, ley islámica, determina el estatuto familiar en el país. Hay una buena cantidad de personas que no viven bajo estas reglas, especialmente en Alejandría o El Cairo, grandes centros urbanos donde, por efecto de la globalización, parte de la población comparte costumbres occidentales. El seguimiento de estas normas es, en gran medida, una cuestión de clase, o al menos inversamente proporcional a los ingresos. Naguib Mahfouz, premio Nobel egipcio, alguna vez escribió: «La honra es una tenaza que solo aprieta el cuello de los pobres». Con todo, hay una forma de burlar esta clase de prohibiciones y la estrategia proviene de la misma ley islámica. Al contrario de lo que se piensa, el sexo en sí mismo no es un tabú para el Islam. Lo que éste deplora son las relaciones fuera del matrimonio. Muchos arrendadores y hoteles no rentan habitaciones a parejas no casadas, bien sean por convicción moral o por evitarse problemas con las autoridades. Parejas mixtas, egipcios con extranjeros, que no puedan costearse un apartamento propio o una habitación en un hotel de más de 3 estrellas, pueden tener dificultades adicionales. Incluso amigos que quieren compartir una habitación para disminuir gastos. Con frecuencia, las personas del común se erigen en guardianes de la moralidad. Espero a Mahmoud, mi compañero de casa jordano, en un popular bar del centro de la ciudad. Las paredes están cubiertas por casteles de Estela, la única marca de cerveza egipcia. Mahmoud es estudiante de negocios. Ocupa el cuarto rojo del apartamento y duerme la mayor parte del día. Al despertar bebe, fuma como un condenado y cocina platos exquisitos. Cuando llega pedimos 2 estelas. Es octubre y desde el golpe de Estado se han promulgado medidas de emergencia. Mahmoud me cuenta de su reciente viaje. Por un fallo en sus cálculos, llegó a Alejandría junto con Sara, una colega alemana muy pasada la hora del toque de queda. Ningún hotel nos quería arrendar una habitación, se queja. Yo estuve 2 veces en Alejandría y no tuve dificultad. Es porque yo soy musulmán, dice y toma un sorbo de cerveza. Mahmoud y Sara pasaron por varios hoteles del malecón antes de encontrar a un hombre que, tras asegurarse de su peculiar situación, les dio una opción. ¡Cásense! El matrimonio de placer, Nikah al-Mut'a, es una especie de unión temporal contemplada en el cuerpo jurídico del Islam. El Mut'a fue instituido por Mahoma. Está presente tanto en los dichos del profeta como en las costumbres. Y aunque no es aceptado totalmente, la corriente mayoritaria del sunismo lo rechaza como una forma de prostitución, ha sido practicado desde el inicio del Islam. La anterior no es la única clase de matrimonio temporal que existe. El mishjar, o matrimonio viajero, permite a los hombres tener una esposa mientras están de viaje. Ambas formas de matrimonio temporal han generado graves problemas de turismo sexual y trata de menores en Egipto, como lo han puesto en evidencia estudios de la Organización Internacional para las Migraciones y una investigación de Cam McGrath para Interpress Service. Esta práctica es común para árabes del Golfo que viajan por temporadas a lugares pobres del país y acceden a una esposa por unas horas, días o meses a cambio del pago de una dote. Al finalizar el contrato, las esposas son devueltas a sus padres. Pero el mut'ah tiene otra cara. Es usado por musulmanes que viven en Occidente como forma de asimilar costumbres contradictorias. El mut'ah y el mishjar son formas de tener un novio como todo el mundo. Me explica Sharifa, una egipcia de 25 años que creció en Inglaterra y ahora vive en El Cairo. Sharifa se considera musulmana practicante. Técnicamente es matrimonio, pero divorciarse es igual de fácil que cuando terminas con un novio. Edward William Lane, viajero inglés que vivió en Egipto hace casi 2 siglos, describió esta estratagema en 1833. Hay un sencillo plan para evadir el castigo en casos de este tipo. Un hombre puede casarse con una mujer impúdica legalmente y divorciarse al día siguiente.
Solo tiene que pronunciar un par de palabras y pagar una pequeña suma de dinero a la que ella se refiere como su dote. Como sugería Lane, el recepcionista gerente del pequeño hotel en Alejandría les extendió a Mahmoud y a su amiga un papel en el que el jordano escribió un breve contrato pactando suma y duración. Sara sopesó su sentido de la dignidad, el cansancio del viaje, el toque de queda y el poco presupuesto del que disponía. Pensó un precio. Al final, la dignidad pesó más que el cansancio y obligó a Mahmoud, a quien no le disgustaba la idea de una noche de luna de miel, a buscar otro hotel o dormir en la calle. Otra de las crónicas de nuestro autor invitado es El desierto florido. En su famoso ensayo Del influjo del clima sobre los seres organizados, Francisco José de Caldas hace una distinción entre las razas que habitan sobre las mesetas y montañas andinas, más blancas, dulces, civilizadas, a su vez más parecidas a las europeas, y aquellas que lo hacen en el marasmo de las tierras ardientes, bárbaras y condenadas a una existencia bestial. Según el cliché, los egipcios son como esas desafortunadas criaturas que habitan el Caribe colombiano y otros lugares de nuestra geografía. Perezosos, ingenuos, apasionados, amables, hospitalarios, idealistas. Bailan muy bien y pasan de la euforia a la ira como si fueran emociones casi simultáneas. Son, para ser breves, los costeños del mundo árabe. Los alemanes, según otro cliché, están alejados de tales excesos de la personalidad. Por ello, en un momento iluminado, el Ministerio de Agricultura egipcio optó por hacer un convenio con el gobierno de Alemania, y no con el de Colombia, para que ingenieros y estudiantes vinieran a colaborar en un ambicioso proyecto que busca convertir el improductivo desierto del Sahara en una enorme plantación agrícola. Así fue que Thomas llegó a ocupar el cuarto verde de nuestro apartamento. Thomas es alto, de hombros anchos, blanco, rubio, ojiazul, una oda al oario. Tiene cierta compostura marcial y su apellido significa lanza. Como acertaba a decir Caldas, tiene un temperamento dulce, pero es decidido y constante. Thomas fue recibido por un comité del ministerio que en aquellos primeros días lo llevó, junto con otros practicantes, a los proyectos agrícolas que mantienen en varios pueblos aledaños a El Cairo. Cada tarde, al volver al apartamento, nos contaba sus impresiones. Su sorpresa ante el mal estado de las instalaciones y el desorden generalizado. Su perplejidad por la imprecisión de los cálculos, el desperdicio de agua, la indolencia de los obreros y la constante ausencia de los ingenieros agrícolas que debían supervisar los trabajos. Pero lo animaba el objetivo. Los árboles crearán un microclima, formarán nubes, podremos hacer que crezcan bosques y llueva en el desierto, nos decía. Yo imaginaba tal maravilla, lo poético del asunto. Sahara significa desierto en árabe. Entre todos los desiertos de Siria, Irak, Persia y el Golfo, este del norte de África recibió el título que lo declara como el desierto por antonomasia. El valle del Nilo y el delta, que forma cerca de su desembocadura al norte, son las únicas tierras fértiles del país, apenas cerca del 3% del territorio. El resto es un mar de arena, y la desertificación avanza. La primera vez que vi las plantaciones en el Sahara sentí que alucinaba. Viajando por horas a través de carreteras que serpentean por un interminable paisaje de nada, de cuando en cuando brotan de la arena árboles de naranjas o plantaciones de coliflor, en parcelas rodeadas por cercas innecesarias, junto a la pequeña casa donde viven los guardianes del prodigio de un desierto florido. Como hay tan poca tierra cultivable, la mayor parte de la población egipcia vive en las ciudades sobrepobladas y llenas de pobreza. Desde hace una década, el gobierno incentiva el retorno de la población metropolitana de El Cairo a áreas desérticas. Vende porciones de arena a precios de huevo para que se destinen a la agricultura. Pero la mayoría de nuevos colonos no saben nada sobre el tema. 4 de cada 10 colonos fracasan en su intento por establecerse, pero la cifra puede ser mayor. La agricultura ahí es posible pero difícil.
en un país donde normalmente nunca llueve, y cuando llueve tan solo caen unas cuantas gotas marrones que recogen el polvo del aire, irrigar el desierto con agua del Nilo es poco aconsejable. Se evapora rápidamente, las plantas enfrentan condiciones extremas que deben ser controladas puntillosamente, los suelos de arena son pobres. Pero la ambiciosa idea del proyecto es usar agua de alcantarillas para la tarea. Reutilizar agua al mismo tiempo que se fertiliza la tierra. Por la Revolución de Julio no se pudo hacer nada, me dice Thomas. Hubiera sido ideal plantar en primavera, pero tuvimos que esperar hasta octubre, cuando se calmaron las cosas. Para ese momento, el nuevo gobierno había cambiado a todos los encargados por funcionarios sin experiencia. Tuvimos que esperar para sembrar y empezar a trabajar. Pero el invierno de 2013 fue el más frío de la historia de Egipto. Nevó, algo sin precedentes, y los retoños que apenas venían cogiendo fuerza sucumbieron bajo las heladas. De vuelta al comienzo. Al llegar a Egipto me sentí en un lugar con una idiosincrasia tan similar a la de mi hogar que solo tuve que aprender las expresiones equivalentes en árabe. Thomas sufrió esta similitud reflejada en frases como mumkin bukra, tal vez mañana. La procrastinación es una costumbre muy arraigada en estos muchachos que, si pueden, nunca dejan para hoy lo que se puede hacer mañana. Insha'Allah, si Dios quiere. Y lo más seguro es que no. Al hablar del futuro siempre se le encomienda a la divinidad permitir los oficios. Y mi favorita, Mahlish. Cuando le pregunto a Atem, un amigo egipcio, cómo se piden disculpas, se lo piensa un poco. Mahlish. Luego corrige, digo, Ashif. Confundido le pregunto el porqué de su duda. Bueno, Mahlish es más usado, pero no significa que estás arrepentido por algo, sino que reconoces que salió mal. Asif es para decir que lo sientes, pero casi no se usa. Thomas volvía frustrado de sus viajes al desierto. Recitaba estas palabras de manera febril, como un maníaco. En una ocasión se hallaba en una ciudad frente al Mar Rojo. Acababa de regresar de Alemania, luego de 6 meses, y se había desconectado bastante del proyecto. Habló con uno de los directores, quien le dijo que en unos días enviarían desde el Cairo un cargamento de árboles para ser plantados en un pueblo del norte, y le dio el contacto de quien se venía encargando de ello. Thomas habló con el responsable, Ba, y llegó a El Cairo al día siguiente. Ba le mostró los cuadros y tablas que tenía en su poder hacía un mes. «Así que dime», dijo Ba, mirando la hoja que Thomas sostenía en sus manos por primera vez, «¿qué árboles tengo que llevar?». Como la impuntualidad toma proporciones dramáticas en Egipto, el transporte de las plantas demoró una semana más. Cuando Thomas llegó a las plantaciones, esperaba encontrarse con un grupo de trabajo. Así se lo había prometido Ba. En cambio, estuvo solo hasta que luego de varios días lo llamaron para anunciarle la llegada de un ingeniero, el doctor Chabri, quien se presentó a la mañana siguiente. Hablaron un rato y Chabri le pidió a Thomas que le explicara qué era lo que hacían allí. Un poco aturdido, Thomas le explicó. Muy bien, entiendo. Luego el doctor tomó uno de los retoños y lo plantó dejando las raíces por fuera ante el estupor de Thomas, quien no sabía si debía corregir al poseedor de un doctorado. Al día siguiente, Chabri se disculpó. Había olvidado traer un cambio de ropa, así que debía regresar a El Cairo. Pero días después Chabri volvió a aparecer. Thomas reclamaba la ayuda de alguien. Era viernes y un directivo anunció que irían a la plantación. Esto extrañó al alemán, pues el viernes es el día de rezo en el Islam y no se suele trabajar. Agradeció tal entusiasmo. Los dos hombres llegaron, revisaron el sector y luego se sentaron un par de horas a tomar té. Entonces Chabri se acercó a Thomas y se disculpó. «Tengo un tiquete de bus de vuelta a El Cairo en 10 minutos», le dijo, y el alemán no sabía si llorar o golpearlo. «Es viernes, ya sabes». A Thomas no le pagan. Está aquí para recabar suficiente información para su tesis de maestría. Por ello comenzó a tomar medidas. Semanas enteras se perdían porque nadie sabía quién había ordenado los materiales que requerían. Thomas los compraba con su dinero. Los obreros no cavaban. Thomas agarraba la pala.
Los ingenieros no se presentaban a las obras. Thomas se iba convirtiendo sin quererlo en la cabeza visible de la plantación. Pero es tan solo un estudiante, y su diligencia va aflojando. Los egipcios son proclives a los esfuerzos épicos que desembocan en lo inútil. Caminos que no van a ninguna parte, proyectos suburbanos deshabitados, esfuerzos que rayan en lo ridículo. Algo más que nos liga a ellos. Hacer pequeñas obras que en suma representan algo significativo no basta para estas personas. Sus proyectos tienen que ser colosales. En 2007, Mubarak desvió parte del Nilo, quitándole más agua al ya escaso caudal que reciben Sudán y Etiopía. Pretendían utilizar esos lagos artificiales para la agricultura, pero por el momento solo decoran el paisaje desértico. El último megaproyecto, anunciado por el gobierno en marzo de 2015, es la idea de construir una nueva capital al este de El Cairo. Según el folleto, el Asima, la capital, sería la ciudad planificada más grande del mundo, esperando atraer alrededor de 7 millones de habitantes, más de los que tienen otras como Washington, Brasilia, Canberra e Islamabad juntas. Tal noticia impacta por su despropósito, su falta de sentido común y su total desconocimiento de la situación de pobreza, marginalidad y escasa infraestructura que afecta a las comunidades existentes. Ya antes se ha construido una docena de pueblos fantasmas de este tipo, pero de mucho menor tamaño en Egipto. El mayor enemigo del programa del Sahara es la burocracia, dice Thomas. Un aparato enorme, ineficiente y lleno de corrupción. La ley del menor esfuerzo se impone aquí como en nuestras latitudes. Con el paso del tiempo, Thomas se ha ido rindiendo al influjo de lo irremediable, a la opresión del clima inclemente. La resignación lo ha ido arropando con su suave abrazo. Estamos sentados en la salita del apartamento tomando un té que es más azúcar que otra cosa. ¿Mañana vas a trabajar?, le pregunto mientras él se escurre en el sofá donde está sentado. Inshallah, dice mirando al techo. Hoy en Literatura para Oír, crónicas de Karim Ghanem Maalouf, abogado y coequipero de la revista El Malpensante, nacido en 1991. Hoy, crónicas agridulces.